Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre, como decía Jorge Royce Flores, yo soy el director del programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Y en primera instancia quiero agradecer a los organizadores, especialmente a la profesora Katia Padilla, que tuvo la gentileza de invitar al programa que se vinculara a esta iniciativa y que fue bien recibida por mí y por el resto de colegas, porque conocemos la importancia que tiene la antropología como ciencia humana en la formación de los historiadores. De hecho, como ustedes lo saben, es una de las asignaturas que cursan nuestros estudiantes y obviamente con todas las expectativas relacionadas con el conversatorio, porque hace un momento le decía a Jorge que a diferencia de lo que ocurre en otros departamentos de la costa, como el Magdalena, inclusive el Atlántico, uno ve un desarrollo de la antropología y que este conversatorio nos va a mostrar un poco el estado en el que se encuentra la antropología en Bolívar y no, pues con todas las expectativas para seguir aprendiendo, porque también como lo dije hace un momento, nosotros los historiadores somos deudores de, de los aportes que han hecho los antropólogos durante todo el siglo XX, inclusive en este momento, parte del desarrollo de la nueva historia cultural y de la nueva historia política en América Latina son consecuencia de los grandes avances que han desarrollado los antropólogos. Entonces, yo desde allí, aquí estaré pendiente de cada una de las ideas que ustedes desarrollen en el conversatorio. Y bueno, ya desde este momento planteo la alternativa para en próximas ocasiones organizar un evento de carácter interdisciplinario en que contemos con la participación de ustedes y de historiadores de la costa. Muchas gracias al programa, muchas gracias desde la CAN al director del programa, Roycer, por su presentación, por colaborarnos, por haber aceptado esta propuesta, por haber aceptado la propuesta, muy importante para nosotros, lograr, digamos, acercamientos institucionales con con la universidad y con el programa de historia, y totalmente aceptado desde la CAN esa propuesta de un encuentro entre antropólogos e historiadores aquí en Bolívar. Sería algo muy interesante, y digamos que ya de entrada uno haciendo como un primer bosquejo de Bolívar, uno encuentra que lo que más es historia, hay mucho historiador y hay mucha historia, ¿no? Hay por recabar y por etnografiar. Entonces ahí podríamos unirnos de esa manera. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este conversatorio, Antropología en y desde Bolívar, silencios elocuentes en existencia de una antropología local. Este es un conversatorio, digamos, para contextualizar. Vamos a ubicarlo. Mi nombre es Jorge Enrique Giraldo. Yo hago parte de la CAN, del capítulo Caribe, Asociación Colombiana de Antropología, que esta asociación se reactivó en el año 2017 a nivel nacional, y digamos que en una de sus apuestas para como generar inclusión de las regiones es construir capítulos regionales, donde digamos hay ciertas antropologías periféricas que hacen trabajos y son poco tenidas en cuenta por el centro o por la antropología andina. Y dentro de ese marco, la única, pues hasta ahora la única que se ha conformado es la antropología, el capítulo Caribe. Y digamos que también, y esto hace parte de la introducción, la Universidad del Magdalena desde el año 2000 comenzó a apostarle o hizo su puesta en escena con la carrera de antropología, y ya desde el 2005 hasta la fecha están egresando antropólogos en la región. Entonces, digamos que hay un centro de estudio, una universidad que le ha apostado también a producir, tanto en investigación, en docencia, en intervención, en arqueología. Últimamente ha tenido un poco más de énfasis esta carrera.
pero en los otros departamentos no hay, a nivel Caribe. Hay sociología en la Universidad del Atlántico, en Valledupar también hay sociología, pero no a nivel pues humanístico, y aquí historia en Cartagena. Y poco a poco digamos que esta emergencia de esta carrera pues ha generado precisamente esto, pues se genera un capítulo. Al principio, los primeros que comenzamos en el 2018, la mayoría somos de la Universidad Magdalena, claramente. Tengo que apagar un momento, sacar el sonido. Entonces les decía que nosotros en el 2018 comenzamos para hacer el lanzamiento, hicimos con retos de la antropología en el Caribe, formalmente con un foro. Después tuvimos mayor actividad el año pasado también con el Congreso de Antropología, participamos con una mesa de trabajo y hemos estado, digamos, moviéndonos con muchas actividades, y entre una de esas en particular fue en la Universidad Javeriana, Encuentros Regionales. Se hizo un evento, Cátedra de Antropología Regional, enfoques de la antropología en el Caribe. Entonces, digamos que ya ha habido como una discusión que se ha construido no solamente desde los eventos, sino a través del interior del mismo capítulo. Saber si estamos hablando de un enfoque, saber si estamos hablando de un sentido regional que ha aportado la antropología, cuáles son la metodología, las teorías que se han construido, y cuál es el sentido de colegaje, cuál es nosotros como capítulo o región, los antropólogos, unirnos, tener apoyo, ser asociativos y producir desde la asociación, desde esa asociación como antropólogos. Entonces, en este encuentro en las Javerianas que les mencionaba, que precisamente cumple hoy un año, porque fue el 31 de octubre, hoy Día de las Brujas, el Día del Antropólogo, se asocia también, se hizo en la Universidad Javeriana un encuentro donde estuvo Katia Padilla con representación de la Universidad de Cartagena. Hubieron dos representaciones, Ronald Alfaro, que está aquí en el público, estuvo por parte de la Universidad Magdalena, y también estuvo de la Universidad Magdalena Juan Carlos Vargas, y un representante de la Universidad del Norte, Rafael Grusón, no me acuerdo del apellido, si está en público, discúlpeme, si puede aclararlo, pero que si haya venido también lo invitamos. Entonces hubo una representación de diferentes antropólogos de la región a este evento. Entonces se generó un compromiso de seguir construyendo de construir el discurso, de seguir aportando en el discurso sobre saber qué se está haciendo en la antropología en el Caribe, apoyar y dentro de los objetivos reflexionar sobre la visibilización de la antropología en el Caribe. Entonces se hizo un acuerdo, digamos, unos compromisos en de que en cada ciudad hacer unos encuentros regionales de acuerdo al departamento, ¿no? Ya se hizo uno, curiosamente ayer, en la Universidad Magdalena, liderado por Ronald Alfaro, que está aquí en el público, que es el coordinador del capítulo. Yo funjo como tesorero a nivel nacional de la asociación, ¿no? Entonces, en este encuentro, el de ayer y el de hoy, obedece a esta responsabilidad. Y digamos que ayer también, digamos, cierra con los 20 años que tiene el programa de estar abierto en la Universidad Magdalena, del programa de antropología en la Universidad Magdalena, 20 años, y digamos que eso fue un evento casi de cierre con unas reflexiones muy puntuales y muy interesantes al respecto de lo que está ocurriendo con nosotros los antropólogos, en nuestro sentido de coherencia teórica y práctica, y se hicieron debates interesantes sobre cuál es la pertinencia de la antropología y la relación de los antropólogos con los contextos sociales, cuál es la relevancia. Y bueno, el énfasis, claro, está en la Universidad Magdalena, pero se siguen construyendo estos escenarios. Ahora pues estamos indagando con Bolívar, y digamos pensándolo también Bolívar no tanto como departamento, sino sur del Caribe continental.
porque una de las reflexiones que llegaban ayer, que uno denotó, Julio Marino Barragán, uno de los docentes primeros de la Universidad del Magdalena, que nos dictó clase, decía de que, bueno, uno puede hablar del Magdalena, pero es que Magdalena no se puede desgregar de La Guajira, y también el Cesar no se puede desgregar del Magdalena, y hay siempre como una interacción a nivel de historia, a nivel de relaciones étnicas, que uno no puede determinarlas en un solo departamento, y de hecho es una discusión que ya dentro del capítulo pues se cuestionaba, pero ¿por qué solamente un departamento? Bueno, porque ese fue el compromiso, pero realmente a nivel de un estudio histórico y antropológico, un departamento no es desligado de otro. Entonces uno podría hablar aquí de Sucre y de Sucre y Bolívar, pues muy importantes, y los Sucre, Bolívar, y me acuerdan del otro, son 3 departamentos del sur que son muy importantes, Bolívar, Sucre y Córdoba. Córdoba, exacto. Bueno, esos 3 departamentos pues tienen una relación, está Río Sinú, la relación histórica de las comunidades indígenas también es muy dinámica y no se puede cerrar solamente. Entonces, digamos que es como la excusa para proyectar esas antropologías que se han tenido aquí. O sea, ¿cuáles las experiencias? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? ¿Quiénes son los que están aquí, conocen de las antropologías que se han desarrollado, que se están desarrollando desde los diferentes ámbitos, ¿no? De la arqueología, de la lingüística, la etnología, sobre, digamos que la etnohistoria, pues aquí puede ser un fuerte, lo digo y es como una pregunta ya casi abierta. Entonces, para nosotros como ACAN es muy importante comenzar a mirar esos enfoques, esos trabajos que hay, si se pueden plantear como un enfoque. Si existe un enfoque de la antropología aquí en el departamento de Bolívar, entendido también el departamento de Bolívar como el sur del Caribe colombiano. Si hay una proyección, si existe, cuáles son las experiencias que hay estudios sobre comunidades afro, hay estudios sobre comunidades indígenas en esta parte sur del Caribe, cuáles son las experiencias que están, quiénes estamos sentados aquí, qué experiencias conocen, qué se ha vislumbrado y qué aportes hay, digamos, en podría decir, un subcapítulo del capítulo de la asociación, porque la invitación es que todos hagamos parte de la asociación y todos construyamos colegaje. Entonces, para iniciar este conversatorio, no se pensó, pues, inicialmente en contar con personas que pues, nos dieran luces sobre estas preguntas que tenemos como capítulo, pero realmente como, digamos, el acuerdo que llegamos es que realmente no es que aquí ni en la ciudad de Cartagena ni en Bolívar hay tantos antropólogos, entonces uno sería como muy receloso darle un blindaje a unos cuantos que hay y tal vez hayan más personas que están trabajando desde diferentes ángulos y no lo sepamos. Entonces la pregunta es, vamos a hacer el conversatorio abierto dentro del público, es un conversatorio que no tiene un centro de ponentes, sino que los centros de ponentes están en ustedes mismos, en saber cuáles son sus aportes, en saber qué es lo que se ha hecho o cuáles son sus experiencias. De hecho, el conversatorio o el taller que se hizo ayer, el evento que se hizo ayer, tipo coloquio, los ponentes comenzaban en un punto y llegaban a decir, bueno, desde mi experiencia, la antropología en el Magdalena es tal. Desde mi experiencia, la antropología en el Caribe es X, Y, Z. Entonces, cada quien, de todas maneras, estamos construidos a partir de las experiencias, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que nos cuenten ustedes la experiencia. Entonces, vamos a darle, el conversatorio va a ser muy, muy sencillo. Los que consideren que tienen una experiencia pasada, antigua, futura, o estén trabajando actualmente, y conozcan sobre todo no solamente lo que ellos han hecho, sino lo que se viene haciendo o lo que otras personas vienen haciendo que no son antropólogos y lo están haciendo. Eso también es algo que uno llega, ¿no? Hay aportes aquí que no es de antropólogos, pero pueden ser. Entonces la invitación de los que estamos aquí, Natividad, Juliana, Guillermo, pues alzar la mano y simplemente por ahora presentarse. Que ejercen, si son antropólogos, lingüistas, arqueólogos, que ejercen por ahora, y después vamos haciendo unas rondas de preguntas para irnos acercándonos a estos aportes, a estos enfoques que queremos desde la CAN. Entonces, los que quieran hablar pueden alzar la manito, Juliana, Sofía Rivero, Jesús Natividad,
lo veo ahí. Farid Torres Díaz, quienes quieran alzar la mano, pues aquí no es, ¿cómo sería? En el chat pueden alzar la mano, diría yo. O activar la cámara y presentarse, Jorge. Ah, bueno, activar la cámara y presentarse también. Jesús, hola, bueno, vamos a darle la voz a Jesús. Jesús, cuéntanos. Así me haría tarde para tu imagen de lo que está escuchando a mí. Y está jarocho, por tema acusa lo que tú estás a web y más estuler y gente de preto y más lo que se anda preto no. Así que todo susto se anda con vileza y estuler y macusa. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias a los amigos, colegas que hoy, por motivo de colegaje y de investigaciones, nos encontramos. Creo que es pertinente esto. Quien les habla, Jesús Natividad Pérez Palomino, antropólogo palenquero. Bueno, yo me he desenvuelto en el ejercicio desde la antropología en comunidades afro, particularmente un grupo de profesionales palenqueros y palenqueras, entre esos yo, nos dimos a la tarea de estudiar las ciencias humanas un poco para comenzar a escribir desde nuestras realidades. Para mí es importante abrir este capítulo Bolívar y después ampliarlo al Caribe como es nuestro capítulo y como nuestra responsabilidad, porque para el caso del Caribe la antropología era una disciplina que se tenía muy invisibilizada, por llamarlo, para hablar muy suave, pero podría decir discriminada. Yo recuerdo cuando estudiaba antropología en la universidad, que todos los compañeros y compañeras de la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, estudiaban ingeniería eléctrica, ingeniería civil, y todos me preguntaban, Jesús, ¿y eso para qué sirve? Yo le decía, no, es que como comunidad hay un proyecto de vida que creemos que desde la antropología se puede aportar mucho. Y bueno, una vez hablando con la exdirectora del ICANN, María Victoria Uribe, yo le comentaba, le decía una crítica alrededor de la antropología. Y le decía, María Victoria, estamos sosteniendo una antropología a nivel de universidades y a nivel del Instituto Colombiano de Antropología indigenista, es decir, la antropología se está centrando mucho en los indígenas, y yo le hacía un análisis y decía, bueno, tampoco no hay que culpar a la antropología porque Colombia como tal es un país indigenista y muchas veces eso conlleva a que muchos estudios se direccionen hacia las comunidades indígenas. Pero bueno, aquí está el reto de nosotros, los que de una u otra forma estamos en proceso de comunidades negras, incidir a que muchos de nuestro contexto puedan estudiar la antropología. Y creo que la antropología en los últimos 20 años, así como lo planteaste, Jorge, ha retomado una fuerza para el caso del Caribe, porque ya tenemos la experiencia con la Universidad de Magdalena. Yo recuerdo cuando en los 90, cuando dije que quería estudiar antropología, lo primero que mi papá me dijo, eso es una cosa para guerrilleros. Dije, wow, o sea, una cosa que además porque, bueno, él siempre veía a los antropólogos que iban a Palenque con su mochila, y el símbolo también, ese símbolo ahí entre comillas que se le llama la insurgencia en la mochila, y ser un poco descomplicado. Sin embargo, esos prejuicios, esos estereotipos, para el caso del Caribe, se han ido debilitando y se ha ido sensibilizando a esa gran población que como Caribe necesitamos y requerimos de profesionales en la antropología. Porque el Caribe, a pesar de que algunos lo ven homogéneo, es una masa multicultural y pluriétnica, diversa desde los barrios de las ciudades hasta cada cuadra al interior de esos barrios. Entonces, desde este ejercicio como antropología creemos que debemos encontrarnos mucho más
muchas más veces. Creo que no es el momento para responder muchas de esas inquietudes que hizo Jorge, pero sí me llena de alegría, de orgullo, poder decir, nosotros como antropólogos y los historiadores que están aquí nos hemos encontrado y de aquí en adelante podemos dejarnos tareas para el ejercicio de encontrarnos y debatir temáticas que en su momento son fundamentales como para una hoja de ruta en lo que puede ser la antropología en el Caribe colombiano. Y particularmente para el caso de Bolívar, porque desafortunadamente en la Universidad de Cartagena no contamos con la disciplina, con el programa de antropología, pero creo que ya esto debe ser una iniciativa para instar a la Universidad de Cartagena que haga los estudios del caso, a ver cómo sería más idóneo aplicar el programa de antropología, dado que en el caso de Palenque a veces tenemos una crítica con la Universidad de Cartagena, porque son muchos más los estudios que se hacen desde la Universidad del Atlántico en la comunidad de San Basilio de Palenque, que está aquí a 40 minutos, que el Atlántico, tienen que recorrer 3 y hasta 3 horas y media. Entonces muchas veces nos preguntamos qué ha pasado con la Universidad de Cartagena y una comunidad como San Basilio de Palenque. Entonces, escenarios como ese creemos que ya es hora de instar a la Universidad de Cartagena que debatamos ese ejercicio de pensar la carrera de antropología y cómo desde todos estos escenarios quienes estamos aquí podemos aportar, no solamente como docentes, sino también discutir ese currículo, esa propuesta de programa de formación. Entonces, quiero dejar ahí con esas ideas así sueltas para dar la palabra y que otros compañeros y compañeras puedan participar. Un abrazo y seguiré aquí conectado escuchando. Listo, Jesús. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Katia, yo creo que sería oportuno hacer tu presentación. Gracias a este espacio también. Ese queda ahí con la universidad importante. Bueno, Jorge, muchas gracias. Jesús, gracias por tus palabras, ¿verdad? Primero, pues yo quiero darle las gracias al profe Roy, a Carlos, que están aquí súper pendientes. De verdad que, pues, retomando un poco lo que dice mi amigo y colega Jesús, digamos que como en Bolívar o adolecemos de un programa de antropología en Bolívar, pues de alguna manera han sido posibilidades de estudio y trabajo a nivel de intervención que no se han podido realizar, pero por otra parte es importante la labor de los historiadores y del programa de historia, porque en gran medida muchos de esos escenarios, ¿verdad?, de estudios sobre cultura han sido y están siendo abordados por colegas, por compañeros del programa de historia y egresados historiadores en el museo, en muchísimos espacios, en muchísimos escenarios. Entonces, por eso también para nosotros y también como acá, cuando empezamos a organizar este evento junto con Jorge, con los compañeros de la Universidad Magdalena, nos pareció muy importante lograr hacer esta alianza y este convenio con el programa de historia. En este momento, pues se encuentran algunos estudiantes del programa que tienen, digamos, inquietud por este tipo de temáticas y nos están acompañando el día de hoy. Entonces, bueno, quería como hacer eso y dar las gracias por toda esta actividad. En mi caso, pues, sí. Pues en mi caso, pues también soy antropóloga, pues de acá, pues de Cartagena, pero pues formada en Bogotá, al igual que Jesús, solo que Jesús estudió en la Universidad de los Andes, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, y pues bueno, los estudios postgraduados los hemos desarrollado fuera, él no lo dijo, pero él estudió, creo que en la Universidad Huracán, su maestría en Centroamérica. Entonces, bueno, hemos estado como muy en tónica de los estudios sobre el Caribe. Aparte, pues yo trabajo en la Universidad de Cartagena, soy profesora en el programa de Historia de la asignatura Antropología y una electiva que es sobre oralidad. He venido trabajando en diferentes universidades y en línea de investigación sobre género, en este momento educación y sobre comunidades afro. Es lo que más he venido desarrollando, es lo que más he venido haciendo. Considero que no podemos, digamos, enmarcar muchos de los cuestionamientos o muchas de las preguntas que tenemos en este conversatorio
dado que son amplias, dado que incluso implicaría un debate de muchos encuentros, de muchas sesiones, de, digamos, un encuentro un poco más extenso, pero que creo que es un inicio, es importante. Estamos ya construyendo redes, ¿verdad?, interdisciplinarias y también disciplinares. Estamos convocando, nos estamos encontrando, nos estamos escuchando, y pienso que son las bases para futuros encuentros. Muy de acuerdo cuando desde acá se plantearon este tipo de encuentros locales, porque precisamente el objetivo es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, nada, le doy la palabra a los otros compañeros. Aquí hay 2 arqueólogas que han venido desarrollando un trabajo muy importante, muy interesante, que también pues es bueno que se presenten y que bueno, luego iniciemos la discusión, dado que pues es antropología social, pero también arqueología, pero también antropología física, y hay diferentes campos, ¿verdad? Así como otros colegas que aunque no son de la región, han venido haciendo trabajos interesantes como Sofi, que también nos está acompañando el día de hoy, y que están aportando muchísimo desde su experiencia, desde su cariño, desde su compromiso a esta construcción, digamos, epistémica, pero también a futuro de lo que quisiéramos que fuese la antropología. Entonces, gracias. Le doy la palabra a los otros colegas. Bueno, el que quiera hablar, presentarse, igual ya estamos... Está Juliana, está Lorena. Juliana. Bueno, espero que se escuche más o menos bien. Mi nombre es Juliana Campuzano, yo soy arqueóloga, pues no soy del Caribe, no soy de la región, llevo más o menos 12 años trabajando en los Montes de María, sobre todo con el Museo Comunitario de San Jacinto. Ahora estamos haciendo una sala nueva sobre la vida y memoria campesina. Entonces, pues nada, mi trabajo en los Montes de María y bueno, específicamente en San Jacinto inicia como un trabajo netamente arqueológico con mi tesis de pregrado, pero desde ahí he trabajado elementos pues de museos comunitarios, museología social, participación de las comunidades en la apropiación de su patrimonio cultural, pero también en la definición de qué se entiende por patrimonio y cómo son estos procesos comunitarios para la apropiación, divulgación y gestión del patrimonio cultural. Y creo que eso es un elemento a rescatar y un elemento muy importante que hay que discutir, y es que casi siempre hablamos de la antropología en esta idea de la valoración del patrimonio, de los estudios, de la diversidad del Caribe, pero siempre viéndonos desde el lado del especialista. Y aquí como la invitación es a generar unas líneas un poco más horizontales y a ver cómo existe esa apropiación sobre estos elementos identitarios tan fuertes, y cómo dentro de las mismas comunidades hay un montón de reflexiones todo el tiempo sobre esto, ¿no? Y la gestión y la autogestión de las comunidades sobre su patrimonio creo que es muy importante. Entonces, pues a eso es lo que me he dedicado, a eso es lo que he trabajado, y bueno, mi conexión del Caribe es, además de laboral, es de profundo agradecimiento, porque es una región que conmigo ha sido generosa y de admiración total, ¿no? Soy una enamorada del Caribe. Muchas gracias, Juliana. Lorena, ¿viene Lorena? Creo que alzó la mano. Sí, sí, claro. Dale, Lorena. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Palacio, soy antropóloga de título, pero arqueóloga de formación y de corazón. Desde el 2007 vengo trabajando en toda la costa atlántica, pero pues más o menos desde hace unos 10 años estoy trabajando específicamente en la zona de Cartagena. Como decía Juliana, muchísimo agradecimiento hasta a toda la región, que quiero muchísimo, especialmente porque me ha permitido pues moverme dentro de varios ámbitos y de varias temáticas arqueológicas que van desde la parte prehispánica a la parte pues muy ligada hacia la antropología y hacia la historia, que es la arqueología histórica, y
hace unos cuantos años, unos 5 o 7 años, estoy desarrollando el tema de arqueología subacuática. Entonces, el hecho de siempre, digamos, desde lo que se ha trabajado de la arqueología en Cartagena, especialmente, o en Bolívar, pues siempre se miró mucho desde la parte prehispánica. La mayoría de los estudios, sobre todo de arqueología básica, están encaminados a la época prehispánica, pero gracias a nuevos trabajos y a nuevas teorías y nuevos desarrollos, pues hemos estado mirando esas otras temporalidades y esos otros periodos que convergen específicamente, pues como Cartagena como centro, pero Cartagena como distribución hacia el interior, y hacia el interior no estamos hablando de Bogotá, sino la conexión pues con ese río Magdalena tan grande, con Montes de María, y entonces es bastante interesante lo que se ha podido pues como desarrollar. Muy, digamos, tuvo un auge la arqueología en todo el departamento hacia los 50, los 60, y digamos que decayeron un poco los estudios, y precisamente como desde los 2000, finales de los 90, retomamos nuevamente como ese interés, que es que, o sea, lo que decían ahora, es el epicentro de todo, o sea, la cultura y el poblamiento de América pasa por acá, ¿sí? Es a partir de acá que se distribuye toda la gente que viene hacia el continente. Entonces, bastante interesante pues como toda la problemática y todo lo que podemos investigar desde ahí. Muchas gracias, Lorena, por tu aporte. Bueno, ahorita vamos a seguir discutiendo, interesante. Ya hay dos aportes. Vemos que hay aportes desde la arqueología, desde la antropología social. Ya se puede ir vislumbrando la pregunta si existe, si hay realmente un bagaje, y vemos que en pocos trabajitos ya se nota que sí hay unas líneas, sí hay un trabajo. ¿Quién más? Lucy, ¿puedes darnos los honores? ¿Te encuentras? Hola Jorge, muchas gracias a todos y a todas. Me da mucho gusto ver a personas muy queridas que están aquí presentes, a Jesús, Diana, Katia, a Royce también, muchas gracias por estar. Yo soy Lucy Gómez, soy la coordinadora, realmente soy profesional especializado en asuntos culturales del Banco de la República, y ejerzo como coordinadora del Museo del Oro Zenú en la ciudad desde hace ya un poquito más de una década. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, pues recibo con mucho beneplácito esta iniciativa, pues ya lo hemos conversado también con Jesús, con Katia, con Juliana en otros momentos, y como la falta que hay de trabajos y de una pues, presencia más activa en el campo académico, y sobre todo en la producción académica de la antropología para Cartagena, como lo acaba de mencionar. Creo que Lucy se congeló. Vamos a ver si se le carga. Lucy, ¿nos escuchas? Si nos escuchas, se te congeló. Sí. Voy a quitar el video. Ah, bueno, dale. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Ok, entonces decía que sí, en décadas pasadas, y en especial a mediados del siglo pasado, pues la presencia de los Reichel, Dolmatov, de Alicia Duzán y en mucho, pues muy posteriormente, para la década del principio del 2000, los trabajos que hizo desde la etnografía también Elisabeth Cunan, la antropóloga francesa, que ha sido, me parece, muy valioso,
pero no hay mucho, es decir, hace falta además, cuando uno está indagando y buscando fuentes acerca de la ciudad y sobre todo desde la etnografía, porque en la arqueología, como bien lo decía Lorena, pues sí hay muchos más aportes. Todos los trabajos en arqueología histórica, pues que estos han sido mucho más sostenidos, pues ahí están al alcance del público, pero no desde la etnografía, y una ciudad tan rica, en un contexto tan valioso, tan importante. Creo que ahí hay un gran vacío por llenar. ¿Sí? Desde la Universidad de Cartagena, que siempre ha tenido la cátedra de antropología y ha tenido pues investigadoras y docentes muy juiciosas, he conocido a varias, pues han hecho han tenido proyectos e iniciativas que se han hecho aportes importantes, pero quedan muy allí. Yo creo que ahí nos falta, y creo, Jorge, que esta va a ser una iniciativa que puede contribuir mucho a eso, y desde el mismo museo, porque pues el museo, como bien lo saben, también este es un lugar de divulgación, y eso es uno de los aspectos en los que nosotros pues trabajamos bastante, más desde la arqueología, por supuesto, pero hay que hacerlo, es decir, hay unos asuntos pendientes, digámoslo así, y sería de gran valía para la ciudad misma, para una ciudad que está con toda esta fragmentación social también, que le aportaría mucho a ese fortalecimiento de su amor propio, diría yo. ¿Sí? Yo creo que la antropología ayuda mucho a eso. Entonces, bueno, nada, pues celebro de verdad esta iniciativa, y me da mucha alegría además ver que hay tantas personas. O sea, había ahorita 24, ahora estamos 20. Bueno, eso es un número bastante significativo. Claro, a manera de broma se decía, bueno, vamos a encontrarnos 3 o 4 guatos de antropología en Cartagena. Así es, mira. Y hay bastantes, y ya han habido bastantes aportes muy importantes, y apenas estamos comenzando. Bueno, gracias Lucy por tu presentación. Si no entendí mal, hace falta más etnografía en la ciudad, ¿no? Para contribuir o dar de elementos de juicio para ese sentido de apropiación social sobre la ciudad a partir de la etnografía. Sofía, que conocemos de confianza de la casa, cuéntanos tu historia. El sonido lo tienes, eso ya. Hola, ¿cómo están? Hola, Sofía. Mi nombre es Sofía Rivera. Mi vínculo con Bolívar, digamos, es en primera medida afectivo. Mi familia materna es de los Montes de María, del Guamo Bolívar y del Carmen de Bolívar. La mayoría de mi familia vive en Cartagena. Mi formación no es únicamente en antropología, mi pregrado fue en economía, luego hice una maestría en estudios culturales, y en el momento estoy en la parte final de un doctorado en antropología social con énfasis en estudios de ciencia y tecnología en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Y mi trabajo es una etnografía sobre arrecifes de coral, en particular sobre prácticas de restauración de corales, y sobre cómo estas prácticas también entran en relación con otras prácticas que también hacen mar, entre ellas la pesca artesanal y otras prácticas de cultivo subacuático y en superficie, en especial en las Islas del Rosario. Eso en este momento estoy escribiendo la disertación,
y debo regresar próximamente a Colombia. Entonces agradezco mucho este espacio para conocer el trabajo que están haciendo y, y también para expresar como la voluntad de trabajar juntos a futuro. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, ya tenemos alrededor de 7 presentaciones. ¿Quién más quiere contarnos sobre su relación con el departamento de Bolívar, con el Caribe, el sur del Caribe continental? ¿Qué más experiencias tenemos aquí dentro del público? Andreina, Yerin, Saluma, no sé si hay un arqueólogo, antropólogo, lingüistas también que quiera seguirnos contando su trabajo. Farid Torres, Gabriel Pérez. Doy por entendido, Lorena María Palacio, no, Carlos Arturo, no son antropólogos, arqueólogos. Igual de todas maneras, vamos a tener una segunda, ya finalizando, donde el público también puede opinar que no estén relacionados directamente con el ejercicio antropológico, ¿no? Primero estamos haciendo un bosquejo. En estas primeras presentaciones ya tenemos, digamos, unos procesos muy interesantes. Jorge, desde perdón. la arqueología, desde política pública, con Lucy Gómez, un excelente trabajo. Katia desde la academia, también con trabajos de intervención interesantes sobre comunidades afro, y en eso pues efectivamente y con mucha profundidad está Jesús Natividad Pérez, un trabajo loable, y así ahí Juliana Campuzano ya han sabido expresar cuáles han sido sus aportes o incluso simplemente su trabajo acá en el departamento. Entonces, doy por sentado que no hay más nadie que quiera contarnos. Jorge, perdona. Jorge, ¿me escuchas? Sí, claro, profesor, cuéntenos. Bueno, yo voy a hablarte de la experiencia desde el programa de historia, ¿no? Ah, claro, perfecto. Totalmente abierto. Es un programa que tiene 30 años de existencia en la ciudad, que ha contribuido de alguna manera a construir una nueva historia, no solamente de Cartagena, sino de la región. Y en ese sentido, se han descentralizado los discursos, porque hasta antes de la existencia del programa, la mayor parte de los trabajos se concentraban en los 3 puertos principales, Santa Marta, Barranquilla y principalmente Cartagena. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas 2 décadas fundamentalmente, ya tenemos investigaciones sobre subregiones, y quiero acoger un poco la idea que señalaba Jesús, de que el Caribe no es homogéneo, sino que nos hemos dado la tarea de complejizar un poco la estructura social, racial y étnica del Caribe, y ya tenemos investigaciones sobre La Guajira, sobre Santa Marta, sobre el Sinú, sobre la depresión momposina, sobre los Montes de María, Jesús también sobre Palenques, pero obviamente nosotros lo hacemos desde una visión histórica, porque no sé si tenga conocimiento Jesús, que hay una tradición de estudiantes de historia que son de Palenque, que se dedican fundamentalmente a realizar investigaciones sobre su pueblo. En estos días está a punto de titularse un estudiante nuestro, se llama Samer Hernández, que estudió precisamente la migración palenquera en la década de los 70 y 80, y que se convirtió, digamos, esa migración como un elemento de profesionalización de esa comunidad como tal. Asimismo, también nosotros hemos adelantado, desde la perspectiva histórica, insisto, investigaciones sobre comunidades indígenas. Lucy ha adelantado actividades, por ejemplo, con profesores del programa, José Polo, que ha trabajado sobre La Guajira, sobre las comunidades indígenas de La Guajira, sobre los guayú. También existen investigaciones sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, y aquí quiero hacer un paréntesis, aunque pueda resultar un poco
contradictorio con lo que señalaba Jesús, de que hay un énfasis mayormente en las comunidades negras. No, en el caso nuestro, en el caso del programa Historia, los mayores trabajos son sobre las comunidades negras y no sobre las comunidades indígenas. Precisamente, eso es lo que nos hemos dado la tarea nosotros en los últimos años, de no solamente concentrarnos en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de La Guajira, que es lo que tradicionalmente tenemos en mente, sino que algunos profesores del programa, entre los cuales me incluyo yo, pudimos identificar y reconstruir que a finales del siglo XIX y comienzo del XX aún existía en las sabanas del Bolívar Grande, Jorge, que es lo que tú estabas señalando, los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, 27 resguardos indígenas. Eso nos habla de una población significativa de comunidades indígenas allí existente. Obviamente que consecuencia de la expansión de la ganadería, consecuencia de el discurso liberal que abogaba y aboga porque la propiedad no debe tener un carácter colectivo sino individual, esas comunidades terminaron perdiendo su resguardo. Lo interesante es que a partir de la década de los 80, cada una de esas comunidades indígenas comenzaron un proceso de reconstrucción de su identidad, lo que les ha permitido a algunas de ellas nuevamente poder acceder a mecanismos legales que les han permitido tener nuevamente el control de la tierra. Entonces, eso es un poco la experiencia que hemos tenido en el programa en los últimos años, y obviamente que las investigaciones que nosotros hemos adelantado les han servido a ellos como soporte para comenzar a presentar ante el Estado, ante las autoridades estatales, los argumentos legales que convalidan, digamos, el derecho a la tierra que ellos tienen como tal. Muchas gracias por ese contexto, igual muy interesante, alrededor pues, del trabajo que también viene haciendo desde la historia, pero que también hay aportes en antropología. Y hay trabajos mancomunados que también se pueden ir siguiendo, la invitación, por ejemplo, ya de plano, creo que claro, y hay una pregunta que le hicieron a Jesús Natividad. Jesús Natividad, actualmente ¿eres docente o eres docente de la Universidad de Cartagena? Hicieron una pregunta en el interno, en el chat. Lucy, eso también. Muy buenas tardes. Quiero responder la pregunta. En estos momentos no estoy vinculado a ninguna universidad. Estoy más que todo trabajando con el proceso de Comunidades Negras PCN e impulsando dinámicas de titulación colectiva con comunidades negras, específicamente los consejos comunitarios, en el marco de la salvaguarda del territorio y también un poco para garantizar la soberanía alimentaria de estas comunidades que vienen siendo golpeadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Entonces estoy como en ese proceso. Estuve en proyectos con la Universidad de Cartagena porque cuando estaba el profesor Derwin Pérez, que creo que actualmente está como secretario de Hacienda, trabajamos un proyecto con jóvenes en San Basilio de Palenque y en contexto urbano, un poco desde la perspectiva de la empleabilidad y cómo está apuntado. Y he estado también en otras universidades privadas como docente. Muchas gracias por contestar. Bueno, ahí ya podemos hacer, como quien dice, un primer balance de los aportes. No sé si alguien más quiera, voy a abrir un pequeño espacio, un paréntesis pequeño, para dar una pausa, si alguien más quiere opinar en esta primera presentación, saber quién dentro del público tiene alguna relación laboral o conozca o haya tenido de
de actividades en antropología, en arqueología, en lingüística, que nos dé luces más o menos de lo que, de la existencia, ¿no?, de una antropología en Bolívar, en el departamento de Bolívar. O, claramente ya con estos, a pesar de que son muy pocos, somos, han hablado alrededor de 7 personas, denota de que sí se puede encontrar un pequeño balance, o por lo menos ya se puede hacer una asertividad sobre que hay unos aportes, hay un trabajo avanzado de la antropología social en arqueología, digamos que en arqueología histórica, subacuática inclusive. Entonces se encuentran hay un marco diverso de trabajos aquí. Entonces, si hay alguien más, doy un pequeño paréntesis para que nos comente al respecto. Pueden hablar en el chat y decir si quieren alzar la mano. No hay más en el chat. Bueno, entonces vamos a comenzar con las personas que han participado, voy a abrir unas preguntas, tendrán tiempo de 10 a 15 minutos para irlas contestando, ya con inclusive, digamos que de entrada se van teniendo pues percepciones del trabajo de los demás y unos como conociendo y teniendo un acercamiento de colegaje sobre nuestras propias experiencias. Visibilizar nuestras experiencias es importante, ¿no? Entonces voy a abrir una pregunta aquí para todos. El que quiera comenzar, pues voy a comenzar por Katia, ya que tienes el micrófono abierto. ¿Cuáles serían las líneas fuertes de trabajo en el departamento de Bolívar, en los ámbitos académicos, antropología aplicada, arqueología, lingüística o investigación, investigación, o sobre temas específicos también? Afro, por ejemplo, es una actividad que muy buena. Pero la pregunta es abierta. No estoy delineando, pero de las experiencias que hay aquí, pues hay de todo. Entonces, cada quien podrá hablar de su propia experiencia y cuál considera que es el fuerte, el trabajo, una línea fuerte acá en el departamento, desde la antropología en todos sus ámbitos. Repito, académico, antropología aplicada, arqueología, lingüística o investigativa. Katia, ¿nos puedes contar? Comencemos contigo. Bueno, yo pienso que de golpe, pues no es solamente, existen diferentes campos, ¿verdad? De hecho, aquí vemos muchos representantes. Y el Caribe, o sea, no solo Cartagena, desde el mismo origen de la antropología, desde el Instituto Etnográfico Nacional, ha sido de interés investigativo. A mí me gustaría de pronto un poco que contaran la experiencia que se ha venido desarrollando en Montes de María a nivel de arqueología y un poco lo que ha venido desarrollando Lore con todo este proceso que ha venido trabajando con el Grupo Conservar. Incluso con Lore estuvimos trabajando algo del patrimonio, con el Museo Histórico, en el que también participaron historiadoras, participó Adines Vargas, Lorena, que también es profesora del programa de historia. Entonces, digamos que ha sido como un equipo interdisciplinario, más lo que hizo Juli en Montes de María. Ella tiene un trabajo muy interesante a nivel de museos comunitarios. También trabajó con una historiadora que se llama Nancy, toda la parte, digamos, comunitaria, pero también desde la museología. Entonces han habido como apuestas interesantes. Lucy también, a partir de su trabajo en el Museo del Oro, de alguna manera ha logrado proyectar y ha logrado posicionar muchos de los temas de la antropología aquí en la región y también de la mano se han hecho trabajos muy interesantes con el programa de historia. Entonces, digamos que eso sería un aspecto importante. Y el otro aspecto es un poco lo que hace Jesús y algunas otras personas que tiene que ver más con temas étnicos, mucho más relacionados con lo afro, pero no quiere decir que no existan investigaciones con indígenas. De hecho, aquí hay una chica de la Universidad Magdalena, no la pudimos encontrar para este evento, pero ella estuvo trabajando los indígenas zenú en todo el plan de salvaguarda del auto 005. Entonces estuvo trabajando con indígenas de Membrillal, de Arjona, digamos de partes rurales de Cartagena y del norte de Bolívar, todo este tema de la salvaguarda. Entonces han habido como muchas cosas, mucho trabajo interdisciplinario
y pienso que pues no nos podemos extender porque la dinámica es más como una charla, pero pues que por lo menos sí tengan las compañeras o las personas invitadas la posibilidad de contarlo un poquito. Entonces yo le daría la palabra a Juliana, a Lucy y a Lore, que nos quieran comentar un poco sobre eso. Gracias. Gracias, Katia. Bueno, ahí lo que me estás contando es que hay una apuesta desde la arqueología, ¿no? Hay un fuerte. Yo traduzco que hay un fuerte en arqueología. Y no sé si ya hay como para contrapunteo las compañeras que invita Katia nos puede ilustrar al respecto, si efectivamente es la arqueología la que está haciendo mella desde a nivel de región o a nivel departamental. Jorge, pues te comento la situación, o les comento a todos la situación en términos arqueológicos. Como decíamos, hacia los 50, 60, la década pasada, mediados de la década pasada, del siglo pasado, pues hubo como una explosión de investigaciones, tanto antropológicas como arqueológicas, desarrolladas pues especialmente por los esposos Dolmatov. Y digamos que separa un poco ese proceso investigativo, no sé, por X razones, y a raíz como de la nueva legislación, especialmente en el ámbito del medio ambiente, se incorpora el componente arqueológico dentro de todos los proyectos que requieren licencia ambiental. Eso hace que haya nuevamente lo que se llama pues como el boom arqueológico, ¿sí? Entonces empiezan a haber una serie de investigaciones asociadas a todos esos proyectos de infraestructura. Entonces estamos hablando de construcciones de vías, especialmente en ese tema de las 4G, ha habido mucho del tema arqueológico, también a nivel de líneas de transmisión. En el caso pues de Bolívar no tenemos hidroeléctricas, pero ese es un fuerte bastante hacia el interior, la parte de las hidroeléctricas, y especialmente para Cartagena, entonces tenemos el tema del desarrollo portuario. Entonces eso, desarrollo portuario y de las marinas, eso ha hecho que se haya pues como incrementado las investigaciones de tipo arqueológico en el ámbito especialmente en Cartagena. Hacia el interior del departamento están más relacionados como con la construcción de vía. Conocemos el caso, por ejemplo, de la vía ahí en Magangué del Puente Yati, que es uno de los, en este momento, yacimientos arqueológicos más importantes que tiene pues como el país. Y desde también, como decía, bueno, otras dos partes han sido, yo estuve hasta el año pasado trabajando, yo era la arqueóloga de las fortificaciones, entonces digamos la inclusión por parte del Ministerio de Cultura, pues de que haya un arqueólogo en todo el proceso de mantenimiento, conservación de todo el tema arqueológico. Entonces ha permitido también como que hayamos desarrollado algunas investigaciones enmarcadas dentro de esto. Asimismo, venimos desarrollando con el Ministerio de Cultura el Plan Especial de Manejo y Protección para las fortificaciones de la bahía, y también tiene un componente pues como bastante importante. Entonces lo que decíamos, siempre, sobre todo hacia esa primera parte de la arqueología, mucho se hizo desde lo prehispánico, ¿sí? Y ya hacia digamos, hacia este nuevo boom de la arqueología, entonces estamos más hacia la parte de la arqueología histórica y de la arqueología subacuática. Bueno, y lo último es el tema que hablaba Katia, entonces el tema de la difusión, también de lo que hemos hecho con el Museo Histórico en la cuestión de inventarios de patrimonio en varios municipios del departamento: San Jacinto, Carmen de Bolívar, Magangué, Santa Rosa Liva, María la Baja, Maates. Entonces hemos empezado pues como a mirar un poco qué hay, porque aunque no hayan investigaciones como tal, pues sí hemos encontrado una cultura material asociada a esto que, o sea, a cualquier persona en el campo tú le preguntas si conoce algo de lo que llaman ahí en la costa las centellas, que son las hachas pulidas, o los metates, o fragmentos de vasijas o de tinajas,
y la gente tiene referencia a esos elementos, aunque no hayan investigaciones, aunque no hayan ido a la escuela, aunque no tengan una formación, pues esos elementos materiales sí se conocen, y entonces nos están hablando que es, digamos, lo que el matrimonio que tenemos que hacer bien es arqueología e historia, porque es que la cultura material es un documento como tal, y también nos está hablando de esa historia que tenemos y de cómo se conjugan en muchas partes cosas que no sabemos y que están ahí y que hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Digamos que entonces lo que nos está afirmando es que la arqueología y la historia son como los fuertes, inclusive a nivel humanidades, más allá inclusive de la antropología. Efectivamente, lo que sí. Es un fuerte, es una relación que se está manteniendo que es muy vigente, la antropología y la historia, la arqueología y la historia. Así es. Bueno, desafortunadamente tenemos Jesús Natividad tuvo que ir, pues, digamos que él tiene una visión desde las comunidades afro sobre el estudio, la etnografía, la historia de las mismas comunidades afro acá en el departamento, sobre todo pues con énfasis con San Basilio de Palenque, ser de allá, conocedor de allá, antropólogo, que en su presentación nos vislumbró un trabajo desde la antropología social y también con experiencia en lo académico. Lástima no nos puede aportar con esta pregunta, pero entonces seguimos, digamos, divisando los aportes de los demás compañeros o compañeras que estén aquí. ¿Quién más nos quiere contestar a la pregunta? ¿Cuál es el enfoque, el fuerte de aquí en el departamento? Yo estoy de acuerdo con... Lucy, listo, Lucy, cuéntanos. Igual, fue lo que mencioné también en mi presentación, es decir, y se ve pues con mucha claridad los trabajos que se están haciendo y sobre todo pues en los últimos años, la última década tal vez tienen un enfoque desde la antropología como tal, más en la arqueología, o sea, todo el trabajo de arqueología histórica, bueno, los trabajos que ha hecho Mónica Terrien también en los claustros y en casas muy representativas del periodo colonial en el centro histórico de Cartagena, pues el mismo proyecto de San Francisco actualmente y todo lo que eso ha arrojado. Y ahí también hay que tener en cuenta que pues, la arqueología preventiva en los últimos años, pues la reactivación de estos megaproyectos, pues también están sacando pues, nuevas informaciones y demás, pero no encontramos, digamos, esa profusión de trabajos en la etnografía o en la lingüística, aunque también en la lingüística ha habido aportes muy interesantes y sobre todo trabajos pues en torno al palenquero, ¿sí? Y a San Basilio, y no solo por, bueno, están ustedes los deben conocer desde la universidad y los proyectos que han desarrollado, el programa de lingüística, pero también investigaciones desarrolladas por investigadores extranjeros desde universidades del exterior, como es el caso, por ejemplo, de Armin Schwegler, de la Universidad de California, sobre el palenquero, o en la Universidad Javeriana, en el Departamento de Lingüística, con la profesora que ahora está con el Instituto Caricuervo, la profesora Graciela Maglia, así como Yves Moñinó, si mal no lo recuerdo, de la Sorbona. Pero desde la etnología o la etnografía más específicamente, más que de la etnología como tal, pues nos tenemos que ir a los años 70, 80 sobre Palenque también, con todos los trabajos que hizo Nina de Friedman, ¿verdad? Sí, que pues no lo habíamos mencionado, pero pues esto ya es hace bastante tiempo. Y más recientemente, hasta donde yo recuerdo, Elizabeth Cunin, la francesa, la investigadora francesa,
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que luego se fue a Veracruz, bueno, en este proyecto de ella sobre afrodescendientes y en el Caribe. Sigue siendo el gran vacío para mí, o sea, sigue habiendo un gran vacío desde la antropología cultural, desde la antropología social, de la lingüística misma, en la antropología, la relación desde la antropología en la ciudad, enorme, ¿sí? Además, bueno, Cartagena, sabemos muy bien, es una ciudad donde confluyen muchas poblaciones, el hecho de que sea un puerto desde la colonia con una gran importancia y el segundo puerto de importancia en el país en la actualidad, pues hace que sea una zona de muchas confluencias culturales, por no mencionar la constitución misma de las importantes desplazamientos urbanos. Si uno se va al Pozón, por ejemplo, el Pozón es un crisol de identidades también, o sea, el barrio El Pozón. Bueno, y en el Pozón, perdonen que me salgo un momentico, hay que mencionar el proyecto arqueológico en torno al Conchero, que está en el sector de la Islita, que está, viene siendo investigado por una docente de la Universidad Externado de Colombia, que es Diana Carvajal, amén de que ese es un proyecto con una iniciativa propia por un líder cívico de este sector, que es quien lo ha puesto a la luz. Él es un docente egresado al programa de historia que hizo la maestría en la Universidad Tecnológica en Desarrollo y Cultura. Entonces, quiere convertir este espacio como un lugar pues que sirva, además de trabajar en torno a la valoración del patrimonio arqueológico, que sirva para que sea un escenario de desarrollo social y económico para los habitantes del sector. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es la arqueología, y ahora la arqueología subacuática también, la que lleva la batuta en Cartagena. O sea, hay un enorme vacío en las otras subdisciplinas. Muchas gracias, Lucy, por tu análisis o la visión del ejercicio que se está haciendo y cuál es el fuerte aquí en el departamento. Igual repito que el departamento es como una excusa, es una proyección. Lucía, nos alcanzaban a hablar del Magdalena, entonces de aquí se habla del sur del Caribe, desde el sur del Caribe colombiano, continental. Sofía, no sé, de tu experiencia, de lo que inclusive, como decías, tú tienes una relación consanguínea con el departamento y tu propio trabajo, ¿cuál consideras que puede ser, pues, el fuerte del departamento, desde lo que tú, no solamente desde tu experiencia, sino lo que tú has visionado de otras experiencias, de lo que has leído, de lo que has conocido con colegas y demás? Cuéntame. Bueno, entiendo que hay diferentes profesoras que han trabajado tanto en Barú como en Montes de María, antropólogas o geógrafas, pero que han hecho etnografía. Entonces puedo pensar en Loisa Berman, puedo pensar también en el trabajo de Diana Ojeda. Ellas no están ubicadas en la actualidad en el Bolívar, sin embargo, su trabajo también ha sido sobre la zona. En las Islas del Rosario, pues está el trabajo de Carlos Durán, que también documenta ese proceso de formación de los consejos comunitarios, y en particular el Consejo Comunitario de Islas, y el trabajo de Lavinia Fiori, que ha sido muy importante también apoyando ese proceso. Y ella, desde la línea de investigación, acción, participación, ha estado viviendo en Isla Grande durante los últimos 17 años. Entonces, pues yo sí creo que en esa medida hay como
como un énfasis bastante fuerte, al menos en islas, de acompañar esos procesos de los consejos comunitarios. Sí, eso es lo que les podría compartir desde lo que sé. Ese trabajo que nos están, te hago una contrapregunta, por lo que estoy entendiéndote, Sofía, para darle claridad también al público. Tú lo que dices es que las experiencias de otros antropólogos es de antropología social y de intervención y apoyo con comunidades, consejos comunitarios, sobre todo de las islas. Las que conozco, sí. Entonces, por ejemplo, también conozco, por ejemplo, el trabajo de Ana Isabel Márquez, que también estuvo acompañando procesos en Barú. Pues en este momento ella se encuentra viviendo en San Andrés y la mayoría de su trabajo es sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, ella también ha tenido trabajo que indaga también sobre prácticas de pesca y sobre la relación con el mar y maritorios. Sí. Sí, Lucy, Jorge, Sofía, sí. Cuéntanos. Quiero decir algo, sí, con relación, y muchas gracias, Sofía, por traer a colación a estas investigadoras e investigadores y estos trabajos. Sí, yo estaba pensando mucho en Cartagena, ¿no? Centrándome mucho en Cartagena, bueno, y el Palenque de San Basilio. Pero sí, en efecto, y allí habría que mirar, porque me doy cuenta que esto está muy interesante, como estamos casi que tratando de hacer un compendio de producciones, de investigaciones en el departamento. Sí, claro, está en la zona de Montes de María, como bien lo dice Sofía, el trabajo de Eloísa en María la Baja con campesinos es importante. Eloísa estuvo trabajando con la Universidad Tecnológica, con la maestría en Desarrollo y Cultura también por unos años, y actualmente se encuentra vinculada a la Universidad del Norte como docente. Sí, y Diana Ojeda también, es cierto. Y hay que recordar, ahora que Sofía mencionaba esto, pues el trabajo que desde museología también se ha hecho con comunidades, por ejemplo, el que hizo Margarita Reyes, el que acaba de ser Margarita Reyes, que fue reciente, hasta hace poco subdirectora del ICANN, con la comunidad de Boca Chica en torno a la creación del Museo de Oficios en el fuerte de San Fernando. ¿Sí? Además de pues estos trabajos, claro, el de Ana Isabel en Barú y en las islas, ella que trabaja mucho el tema de pesca y prácticas y tradiciones de pescadores, y lo trabajó tanto acá, así como lo dijo Sofía, como en San Andrés. Ella es docente de la Universidad Nacional allá. Y estaba pensando como en Montes de María, también habría que mirar en ese sentido los trabajos en torno a la etnomusicología, ¿no? Creo que conocí alguno por allí recientemente, pero no me viene ahora el nombre a colación. Pero creo que hay un mirándolo así, es decir, es interesante ver como estos temas y perfiles de las personas que han hecho estas investigaciones. Creo que hay unos temas muy importantes que han sido abordados. Montes de María, por supuesto, y sigue siéndolo, ¿no? Entonces sí le agradezco a Sofía por traerlo a colación. El trabajo de Lavinia es impresionante. Lavinia además es antropóloga visual también, tiene unos trabajos de documental, en el campo del documental, muy importantes, ¿sí? Entonces sí, muy cierto, Sofía. Son para destacarlos y son desde la antropología social. Aquí hay algo, Luz, importante que existe actualmente sobre el sur de Bolívar, el sur de Bolívar, profe. Sí, de acuerdo. Aquí hay algo un poco desde lo que dice Lucy, y es el trabajo, es que me parece supremamente importante, además del programa de historia,
en las rutas académicas que hemos realizado, que bueno, pues se tiene muchísimo apoyo de parte del programa y la decanatura, principalmente del programa, para hacer este tipo de rutas, y los hemos llevado a San Jacinto. Pues con la profesora Nancy, que también es del programa. Pero acá está Juliana, y yo no sé si ella quiere compartirnos un poco, porque es que a ratos creemos que Bolívar es solo Cartagena, y es un poco lo que hay que resaltar, y es que es una región además diversa, además está también sur de Bolívar, hay grupos indígenas, hay muchísimos trabajos interesantes y se ha hecho muchísimo. Ahora bien, los estudios, el campo de estudio, ¿verdad? Como les he dicho y les he venido recalcando, es muy interdisciplinario. Se han hecho como intentos interesantes y trabajos importantes. Por lo menos el tema de los inventarios del patrimonio cultural y material es un equipo en el que trabajamos desde la antropología de la mano con historiadores, de la mano con arqueólogos. Aquí también está Lorena, que hizo el trabajo. Y bueno, entonces yo no sé si Juliana, si está por ahí, nos comenta un poco, pues quisiera compartirnos, así sea cortico, la experiencia. No sé si el profe Roy se pidió la palabra. Katia, lo que hacía la pregunta porque estaba pensando en los procesos de configuración y de poblamiento del sur de Bolívar, que responde más que todo a migración de gente de Santander, de Antioquia, y lo que nosotros hemos podido identificar como historiadores es ciertas diferencias en los patrones culturales. Entonces yo pregunto qué tanto se ha avanzado, porque lo que he podido observar es que un reclamo que constantemente se hace, que hay una concentración significativa en los Montes de María, en la depresión Momposina, y que piensan que el departamento llega hasta allí. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Juliana, Katia, Juliana no está. Se desconectó. Yo tendría que decir algo con respecto un poco a lo que menciona Lucy, estamos mencionando, y la pregunta orientadora que está haciendo Jorge. Digamos que es que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el Caribe como campo de estudio y luego que existe realmente como un programa o un proyecto intelectual o un proyecto específico que podamos decir que existe una antropología propia. Pues no, es decir, existen muchísimas investigaciones, muchísimo trabajo, pero digamos que ya el ejercicio de unirlo, ya el ejercicio de hacer un relato, ya el ejercicio incluso que existe un diálogo entre los mismos hallazgos investigativos, creo que recién lo estamos iniciando en este momento. Y es un poco de las apuestas que se están teniendo con este tipo de encuentros. Dado que incluso hay investigaciones que no están referenciadas, que incluso entre las mismas universidades no hay un diálogo, qué sé yo, puntualmente a ratos, cuando se hizo, bueno, Jesús no está, pero cuando se hizo el proceso de la boquilla, cuando se hizo todo el proceso para digamos, para esta declaratoria de territorio colectivo, hace algunos años. Entonces, hay investigaciones históricas, etnohistóricas que se han realizado. Entonces, llegaron de Bogotá a hacer una investigación, pero pues ya se había hecho. En el documento final no quedaron contempladas muchas de las investigaciones que incluso se han hecho desde el Departamento de Lingüística, porque la boquilla es altamente estudiada, solo por poner un ejemplo puntual. Entonces, creo que no solo ocurre en Bolívar, creo que en general los hallazgos, las investigaciones están muy fragmentadas en Colombia. En la misma ciudad es difícil incluso que haya un diálogo de muchos hallazgos que se encuentran. Y luego hay otro campo que es ya de la antropología aplicada, ¿verdad?, que es un poco lo que he charlado con Jorge, que ya es el ejercicio laboral que se viene haciendo. Hay muchísimo trabajo, por lo menos tengo un par de colegas que estudiaron conmigo que están trabajando en el Ministerio del Interior, y ellos constantemente vienen a hacer levantamientos, vienen a hacer revisiones, generan informes técnicos, pero eso queda como engavetado, no se le da difusión, y tienen como alguna perspectiva, alguna dimensión que valdría la pena rescatar.
Y luego hay otro campo que es ya más relacionado con la parte de la formación. Entonces, hay muchísimas personas que han venido trabajando no solo en Cartagena, ya en el ámbito de la formación. El mismo Jorge ha estado trabajando por lo menos aquí en la Universidad del SINU. En mi caso, pues he trabajado con algunas universidades, en la Universidad Magdalena, aquí en la Universidad de Cartagena y en otras universidades. Y entonces, bueno, son como una cantidad de relatos que yo creo que apenas este es como el momento de empezar a identificarlos, empezar a unirlos y empezar como a construir, digamos, un verdadero discurso de lo que podría ser visibilizar un poco estos diferentes trabajos. Hay muchas etnografías que se han realizado, algunas porque de pronto yo decía en broma un poco, pero el Caribe es un lugar muy atractivo para estudiar. Es un lugar que tiene muchísimo desarrollo investigativo. En Palenque tiene muchísimo. Entonces luego cuando ya Jesús empezó a estudiar antropología y él empieza a hacer su propio trabajo como investigador palenquero, entonces ya empiezan a ver como otros relatos. Tiene un trabajo muy lindo del arroyo, la importancia cultural del arroyo, con eso se graduó, me contó, no, porque él es mayor que yo, pero él me contó todo su proceso en algún momento. Entonces hay como unos trabajos interesantes. Luego hay un segmento, hay lo que retoma un poco lo que decía el profesor Royce, porque es importante. En el programa de historia tenemos algunos chicos palenqueros, egresados del programa que están trabajando temas de historia oral. Hace poco graduó un estudiante que trabajó justamente historia oral, trabajó un tema etnoeducativo, trabajó un tema cultural, de los que entraron para profesionalización, que bueno, ahí tenemos como unos casos interesantes. Sin perder de vista la antropología como disciplina, pero digamos que hay unos campos interdisciplinarios que se han venido trabajando y que yo pienso que debe haber un diálogo y luego de estas antropologías con el resto de la región Caribe. En la Universidad de Magdalena hay trabajos muy importantes. Ahora que mencionas etnomusicología, hay un compañero también egresado que estudió conmigo, que él es etnomusicólogo, Juan Sebastián Rojas, y él tiene también un trabajo muy interesante sobre el bullerengue. Luego también hay un trabajo, luego además de él que pertenece a la red de etnomusicología, hay otras personas que han venido trabajando todo lo que es Montes de María. Y luego Sur de Bolívar, que es lo que pregunta el profe Reuser, yo no lo tengo tan referenciado. Entonces eso también son unos vacíos, hablando del nombre del evento. Ese nombre que lo inventó Jorge, claro. Esos silencios elocuentes, pero realmente el Sur de Bolívar, ¿dónde está? Existe, o sea, obviamente existe, pero ¿dónde están las investigaciones desde la antropología? Bueno, quería comentar eso, no sé quién más quiera comentar algo. Efectivamente, creo que sí, Katia, ahí estamos llegando de que hay unos silencios elocuentes, si hay unos trabajos, no se conocen, inclusive tú lo decías, aquí en Cartagena hay un silencio sobre el acercamiento que hay de unos colegas a otros o de unos trabajos a otros. Inclusive etnografiamos un silencio aquí en el escenario, porque al contextualizar, Lucy decía, pero estoy centrándome en Cartagena, pero efectivamente hay más trabajos. Entonces, un silencio ahí alrededor de esas antropologías que se están realizando, o que se han realizado. Entonces, estamos haciendo, pues, de todas maneras, estamos haciendo un balance. Este es un tipo de primer acercamiento y creo que también se fue con una frase que me pareció muy pertinente, que es decir, aquí las preguntas que se están haciendo en este primer conversatorio no se van a responder. Hay preguntas que van a quedar abiertas con muchos eventos, porque hasta ahora encontramos como los elementos para alimentar esta red que se está haciendo como tipo capítulo, capítulo sur del Caribe continental colombiano, partiendo desde Bolívar, ¿no? Haciendo esa proyectiva. Pero sí hay unos silencios, hay efectivamente también, inclusive trayendo a colación algo que decía Davis Carrasquilla en el conversatorio de ayer, que está aquí, no sé si nos quiera hacer un análisis al respecto de lo que está viendo acá o lo que está escuchando,
que hay unas antropologías que son más de la academia, y nosotros en el Magdalena contamos con eso, de una antropología, estamos en los libros, de la que está, hay una antropología que está incrustada dentro de esos privilegios que tiene la academia, y en la Universidad Magdalena pues efectivamente sí hay una carrera, hay una base, y hay otra antropología que es la práctica, que es la que se encuentra al día a día, y a veces es incidencia de alguna manera, que no se logra contextualizar de una manera muy completa. Yo también citando el evento de ayer, Julio Bonino Barragán decía que la antropología aplicada también es una investigación. Hay muchos antropólogos que están en diferentes procesos, y no porque estén en la academia no quiere decir que estén haciendo investigación, están entregando informes que tienen información muy importante de comunidades, sea en arqueología, sea sobre procesos del ICBF con programas muy puntuales, en fin, etcétera, pero están haciendo una visión desde la antropología, desde la investigación. Entonces, no sé si alguien, David, pues lo cité, si quieres hablar, sería, lo puedes hacer. Igual seguimos en el conversatorio. ¿Alguien más quiere hacer un énfasis a la pregunta línea que estamos? ¿Cuál es el fuerte, cuál es la línea base que hay alrededor en Bolívar como desde la antropología? Jorge, quisiera complementar un poco lo que decía Katia, en el sentido de que, pues, dentro de mi quehacer, de lo que yo me he topado, y es que se hacen muchas cosas desde la academia, pero eso se queda ahí. O sea, muy poco se divulga, muy poco esos trabajos no se conocen. Entonces, es un poco, pues, como, o sea, conoce más la gente de afuera de los estudios y de las cosas que hay que la propia comunidad. Y es muy grave eso, porque es que cuando uno llega a una comunidad, a usted lo miran como el salvador, o sea, usted viene a cambiarle la vida, pero no, yo vengo a estudiar, yo vengo a mirar, yo vengo a participar, y entonces los trabajos se siguen quedando desde la academia y no van llegando ya. Y más aún, pues peor aún, pasa que cuando se dan esos espacios, esos eventos de divulgación, pues la gente tampoco asiste. Entonces, o sea, dentro de mi quehacer, tengo que hacer muchas reuniones, tengo que hacer muchas presentaciones, y va la misma gente, o pues y también es como la forma de cómo le estamos llegando a estas personas. Lucy comentaba ahora el tema del Museo de los Oficios que se está creando en el Fuerte de San Fernando, en Boca Chica. Nosotros desarrollamos unos talleres bastante largos de cómo acercar a la gente a la arqueología, y especialmente pues como a muchachos más jóvenes, y de verdad que hacerlos partícipes de esa parte investigativa, de mostrarles cómo es un proceso de excavación, cómo se monta un corte, cómo se interpretan las cosas, cómo después en el laboratorio podemos reconstruir esa historia, pues eso cambia muchísimo la visión de lo que se tiene, y es que es algo porque de pronto es más entendible y más tangible, porque muchas veces las cosas quedan un poco etéreas, un poco en el aire, pero ese hecho de acercarnos desde nuestras diferentes disciplinas a la comunidad, pues eso te da una perspectiva de interpretación y de a lo que debe apuntar ese conocimiento académico, ¿no? Ok. Sí, eso, digamos que eso es una problemática, no solamente aquí, sino que Davis está haciendo una estudio, ahorita las leemos, alrededor de que a veces se quedan los trabajos de investigación encasillados en las bibliotecas, en un coloquio, en una reunión de unos cuantos o 3 o 4 intelectuales, o 3 o 4 gatos, como comenzamos a decir para este mismo evento. Y efectivamente se queda ahí en un círculo de intelectuales, pero la repercusión con la comunidad, de hecho, dedicamos a hablar al respecto sobre la relación investigación, antropología o antropología y comunidad, pero efectivamente sí, también hay otros silencios alrededor de la academia. Vamos a leer lo que Davis, pues no sé si haciendo un parangón de lo que se vivió ayer, de lo que se experimentó ayer con la puesta en escena de muchos antropólogos de la Universidad del Magdalena y también de docentes. Si quieres comentarnos. Si quiero hablo. Dale,
Listo. Bueno, aprovecho para saludar a todos los colegas, felicitarlos por la participación en el evento y agradecer por compartir sus experiencias. En esta semana estuvimos celebrando los 20 años del programa de Antropología de la Universidad del Magdalena. En el día de ayer se realizó, como comentó Jorge, una actividad del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Antropología y estuvimos debatiendo un poco y reflexionando un poco del quehacer antropológico, y sugiriendo también apuestas para definir una antropología del Caribe como tal. Eh, Resaltábamos, como ha sido también un aspecto frecuente en cada vez que nos encontramos, que una cosa es la antropología académica. Yo le decía, una cosa es la antropología en los libros, lo que plantea la teoría, y otra cosa es la antropología que se va desarrollando en el quehacer práctico de la disciplina, en el campo laboral, ¿verdad? O tiene que ver, obviamente, ambas son antropología, pero es que una es muy idealizada, muy teórica, cómoda en algunos sentidos, decía yo, y la otra, el campo laboral, es práctica como tal y va a depender de circunstancias específicas de ese campo laboral o de ese lugar en el cual se esté desarrollando la profesión. A partir de lo que estoy escuchando ahora, eh, me surgen varias dudas en ese sentido, porque a diferencia de Santa Marta, que tiene un programa de antropología, en Cartagena y Bolívar no lo hay, pero hay profesiones afines como historia, trabajo social, entre otras, así como posgrados interdisciplinarios. Veo también, según intuyo, también hay pocos, eso también influye que existan pocos antropólogos y antropólogas en el departamento, pero entonces me surge la duda ahí, entonces, ¿cómo es el campo laboral del antropólogo o la antropóloga en el Bolívar? ¿Es cómodo porque no hay mucha competencia? ¿O por el contrario, hay una disputa con las otras profesiones? ¿Y cómo se dan esas disputas por ese campo laboral? ¿Hay ¿Cómo ven al antropólogo, a la antropóloga? ¿Hay un reconocimiento de su perspectiva y énfasis? ¿O por el contrario, otras profesiones que pueden ser homólogas o que pueden desempeñar la misma labor, están por encima del quehacer antropológico? Quisiera conocer un poquito de eso, si se puede. Bueno, ¿quién quiere contestarle esa pregunta a Davis? Katia, no sé, yo que conoce más el contexto laboral. David, bienvenido. Bueno, el colega David, ¿verdad? Él también hace parte acá, los contextualizo un poco, pero aparte también ha hecho investigaciones en toda la región Caribe, conoce Cartagena porque él es egresado de la maestría que se hace conjuntamente en la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional de Colombia en Estudios del Caribe. Entonces él ha tenido la posibilidad, ha vivido en la ciudad y pues conoce, digamos, muy bien el medio. También estuvo trabajando con la Universidad Nacional de Antioquia. Entonces, bueno, dicho esto, pues digamos que considero que más bien que no exista un programa de antropología en la región, por lo menos en Bolívar, ¿no? Hace que existan posibilidades con un poco en torno muy a relatos etnográficos, pues que no se dan. En general, viendo un poco el Caribe, ocurre algo particular, y es que en Cartagena no hay antropología, pero está historia. En Barranquilla no hay antropología ni un programa como el de Historia de la Universidad de Cartagena, pero tienen sociología. Y en la Universidad del Magdalena recién inician el programa de Historia, ¿verdad? Y Patrimonio. Apenas va para su primer semestre, si no estoy mal. Entonces, pues sí hay muchos antropólogos. Yo en algún momento charlaba con una amiga en una investigación que estuvimos de Colciencias trabajando, pero ella es ingeniera, y hablábamos un poco sobre, no sé por qué razón hay tan poca movilidad de una ciudad a la otra. Me refiero incluso entre Barranquilla y Cartagena a nivel de profesionales, sí existe la movilidad, pero no es. Y luego también tenemos Sincelejo.
Entonces, no podríamos hablar, digamos, tanto de ciudad, sino de región, empezando como por ese entorno. Ya puntualmente en el ámbito laboral, muchas de las investigaciones o muchos de los campos que tal vez en Santa Marta ocupan antropólogos, pues efectivamente acá lo ocupan trabajadores sociales, lo ocupan personas egresadas del programa de historia. Digamos porque como son campos interdisciplinarios, tienen el perfil ocupacional, el perfil laboral perfectamente desarrollado pues para poderlo ejercer. No creo que haya competencia, por lo menos yo no la he sentido. No la he sentido con compañeros o colegas de otras disciplinas. Yo personalmente creo que hay mucho respeto, ¿verdad? Disciplinar. Y que en muchas ocasiones, ante la ausencia específicamente en Bolívar, pues de personas tal vez locales, que sería un poco, digamos, la pregunta que tú haces, pues igual los perfiles laborales existen y vienen personas sobre todo de Bogotá. Entonces, yo lo que diría es que me he encontrado más con compañeros, con colegas del interior de Colombia, no tanto de Santa Marta. Sí es un poco pues en la dimensión de vinculación laboral, que creo que es a lo que apunta. No creo que aquí están muy establecidos los perfiles ocupacionales. El rol que hace un trabajador social lo hace un trabajador social, el rol que hace un historiador, una historiadora lo hace una historiadora, el rol de un antropólogo lo hace un antropólogo, una antropóloga, así no sea de acá, pues es vinculado, vinculada, y luego viene una situación, y es que cuando sí son perfiles interdisciplinares, es decir, cuando dice estudios sociales, pues obviamente acá tenemos, cuando es trabajo de campo, muchísima influencia y muchísimo trabajo cuando es de intervención pues, de trabajadores sociales. Acá está comentando Davis que es el río, que les cuesta pasar el río. Y Jorge dice que pasó, ¿qué dice Jorge? Que pasó con canoa. Digamos que es un poco eso. Hay personas, por ejemplo, en el caso de Lorena, en el caso de Juliana, que básicamente están establecidas acá, tienen un trabajo muy, muy importante desde la arqueología, que es visible, que es reconocido, y que es importante tenerlo. Ya en el campo del patrimonio, que también es interdisciplinario, pues obviamente hay mayor visibilidad de los compañeros historiadores aquí en la ciudad de Cartagena. Pero, por ejemplo, han trabajado conmigo algunas temáticas. De hecho, de ahí conozco a Lorena. Hemos trabajado algunos temas con el museo histórico. Entonces, bueno, te lo podría decir como en términos generales, esa es mi perspectiva, no tanto de competencia, sino que pienso que igual ante la necesidad se va llenando pues con profesionales del perfil específico de otros lugares de Colombia, pero no que un trabajador social vaya a hacer un censo etnográfico para el Ministerio del Interior, no, eso no. Sí, o sea, ya cosas muy específicas, no que un historiador va a hacer un levantamiento arqueológico, no. Hacen otro tipo de acompañamientos, otro tipo de procesos, y muy desde la interdisciplinariedad. Bueno, no sé si te respondí, David. Sí, muchas gracias. Sobre todo ese punto que me llama la atención y que ojalá profundicemos en Lacan o los demás también les interese, ese tema de la fragmentación de la región también, y ese poco diálogo existente entre Universidad del Magdalena o Magdalena Bolívar. No sé si es el Atlántico que está ahí en la mitad que no nos deja, pero es un tema interesante para estos balances que estamos estableciendo. Y lo otro también me gustó esto que acabas de decir, que da claridad de la definición y respeto de los perfiles, porque a veces uno se encuentra que un profesional de otro área quiere hacer el trabajo del otro, y obviamente ahí, si bien hay similitudes entre historia, antropología, trabajo social, en las perspectivas son completamente distintas. Entonces, además, como también hablábamos ayer, es fundamental ese encuentro
disciplinar e interdisciplinar, respetar las perspectivas distintas porque enriquecen las intervenciones y enriquecen también la comprensión de los fenómenos que por allí suceden. Entonces, fragmentación implica mejorar esas redes o esos diálogos entre los profesionales de la región, y en ese sentido creo que la creación del capítulo Caribe tiene un largo camino por recorrer en tejer esas redes como parte del colegaje que hablaba Jorge en un principio, pero también del crecimiento de la disciplina, para que el trabajo que hace cada quien en distintos lugares no sea por su propia cuenta, no sea de manera individual, sino exista este respaldo de los colegas y de las asociaciones que se están creando para ello. Gracias, David. Y la pregunta del profe Reuser sí no se la pudimos responder. Sur de Bolívar. Bueno, pero se dieron unos acercamientos, ¿no? Sobre el trabajo que se viene haciendo. O sea, él lo preguntó en términos de qué trabajos hay en el sur de Bolívar. ¿O cuál es la apuesta del sur de Bolívar? ¿Cuál es no, lo que estaba preguntando era que las intervenciones que han hecho ustedes, la mayoría de los trabajos se concentran sobre el norte y el centro de Bolívar. Hay muy poco sobre el sur. Ah, ya. Ok. Y es verdad, prácticamente, la verdad yo no. ¿Alguno de ustedes conoce algún trabajo del sur de Bolívar, arqueológico, de antropología social? No. Bueno, no. Un silencio elocuente, mi querido Jorge. Ya veo que sí, ahí hay otro. Ya hemos encontrado como 3 hoy. Bueno, yo creo que vamos recogiendo. Igual los compromisos quedan, hay mucha tela por seguir cortando. Hay un tema que dejó Lorena abierto, yo creo que eso podría dar inclusive para otro conversatorio sobre la relación de la antropología y las comunidades locales. ¿Qué está pasando con esa antropología? Y bueno, haciendo alusión a lo que dice el docente Reuser, ¿qué está pasando con esa antropología del sur de Bolívar? Entonces yo creo que hay un compromiso, Lucy también se va a ir, el docente Reuser nos habla de que puede haber otro encuentro. Sería interesante si unimos apoyos interinstitucionales para hacer un acercamiento entre arqueólogos y antropólogos, entre antropólogos, arqueólogos y historiadores. Ahí lo dejamos como un compromiso, no sé, ustedes nos dicen, el docente Reuser, Lucy, como para ir dejando unos pequeños compromisos para el próximo año, claramente. Sí, claro, con nosotros cuentan. La verdad es que cuando Katia me planteó la idea de este conversatorio, me pareció de entrada muy interesante porque podemos entablar un diálogo de carácter interdisciplinario, porque lo que he escuchado en el día de hoy es que hay muchos temas en los que nos encontramos, obviamente, desde diferentes perspectivas, y creo que eso podría subsanar en parte un poco lo que hemos visto o he escuchado en el día de hoy con relación a la antropología, pero que también nos afecta a nosotros. Y es que si bien se produce mucho desde la historia y desde la antropología, en los conversatorios, en los eventos, participamos simplemente profesionales de la disciplina. Y creo que eso hay que comenzar a subsanarlo, y es encontrarnos con las comunidades para que haya una apropiación social del conocimiento. Así es, profe, abrirnos mucho más a las comunidades, es cierto. Así es. Lucy se alcanzó a ir con un sí. Ahí entre el sonido alcanzó a decir que un sí, que hacer ese encuentro apoyado inclusive pues también con el Banco de la República y con la Universidad ya de Cartagena. Entonces, digamos, hay una pregunta que quiere hacer Sofía antes de irse. Sofía, cuéntanos la pregunta, a ver, para hacer con esa pregunta como el tipo cierre y los compromisos pues ya pactados. No, pues yo no sé si es tipo cierre, pero es una inquietud que me queda al escuchar a Davis, que hace esta distinción entre una antropología
teórica y la contrasta con el campo laboral, como que yo entiendo de dónde viene como esa necesidad de reivindicar el trabajo de personas antropólogas en diferentes campos, no únicamente el académico, y el valor del trabajo que hacen desde donde estén trabajando. Sin embargo, me preocupa un poco también cómo esa distinción también de alguna u otra forma hace un señalamiento em, que, un, que un poco no sé si deslegitima o no sé qué le hace a las personas que tienen un enfoque principalmente académico. Yo creo que lo importante ahí sería como rescatar la necesidad de mantener y de crear los diálogos en caso que no existan. Y no me queda tan claro, o por lo menos conociendo tu perfil, Jorge, como que esa frontera entre uno y otro también es muy porosa, ¿no? Personas que se desarrollan también como docentes e investigadores también hacen otro tipo de trabajo en otros campos. Y, y no sé, y me gustaría saber un poco cuando hablan del campo laboral, el campo laboral, según lo que también contaba Lorena en particular, que hablaba sobre cómo este boom de la arqueología se da también con respecto a la necesidad de hacer unos estudios de impacto ambiental, ¿no? Y de otorgar unas licencias. Entonces, un poco también una inquietud que a mí me queda es como, no únicamente desde la arqueología, pero sino también desde otros estudios que se hacen vinculados a las instituciones estatales, como las categorías que se dan para pensar, para hacer preguntas, ya están dadas un poco por esos marcos institucionales. Entonces sí, se está realizando investigación, pero se está realizando investigación dentro de las mismas categorías eh, que un poco delimitan qué es posible pensar, qué es posible discutir, qué es posible preguntar. Y esas orientaciones también muy administrativas, que un poco era también la inquietud frente al tema departamental y la referencia como a documentar cada espacio. Entonces, a mí sí me parece como que más que enfatizar una distinción así como uno que sea idealista y el otro práctico, porque ambos son prácticos e idealistas simultáneamente, pues me parece importante eh, como crear el diálogo. Si David siente que no existe, aunque a mí me parece que de pronto las fronteras también son un poco porosas al respecto, y también pensar como desde ese campo laboral que David está señalando, cuál es el tipo de investigación antropológica que se está rescatando y cuáles son también los márgenes de flexibilidad para hacer otras preguntas que únicamente no estén definidas por las categorías oficiales. Eso. Gracias. Listo, Davis tiene parte de la respuesta, no sé, y si quiere yo pues también hago una contra. Davis, corto, bueno, que ya son las 4. Sí, sí, por eso. Otro día lo discutimos. Sí, Sofía dejó muchas interrogantes, pero es importante, así que hacemos el balance de acuerdo a la respuesta de Davis y hacemos el cierre. Pero gracias, Sofía, muy interesante tus preguntas. Bueno, entonces voy cerrando el libro que había abierto. No, mentira, no. Esa es la idea también. Además, no sé, siempre pasa eso. Al final salen las preguntas y los temas más controversiales. Sí, en el último minuto. Que hacen que se extienda un poco más y piden tiempo extra. Pero no, importante es este tipo de planteamientos para darle línea a lo que es la Asociación Capítulo Caribe. Y yo lo que quería plantear con esta distinción es una discusión que se viene dando, y hago referencia al Magdalena, que se viene dando desde hace rato y que yo distingo para resaltar
Por un lado, la antropología que se entiende en la academia, en la universidad, yo como profesor y como investigador, la antropología del que lee, dicta las clases, hace investigación, publica y publica, ¿verdad? Que es una cosa. Y que no se enfrenta, digo la comodidad, porque no se enfrenta a tener que andar consiguiendo el trabajo, o que quien lo contrata también incide en el perfil, incluso en el informe, y un poco de detalles que surgen en el campo práctico de la antropología. Eso no quiere decir, como muy bien lo dijiste tú, esta antropología práctica también es académica, y también la antropología académica también es práctica. Entonces, para esa distinción, mejor dicho, la hago para no ser, para fragmentar y para identificar sobre todo eh, espacios o escenarios distintos de la antropología que enfrentan distintas situaciones y poder problematizarlo de distinta manera. Pero obviamente que sí hay interrelaciones, pero que también hay que buscar el diálogo entre estas dos para no definir la antropología desde la comodidad de la academia y de la universidad, sino también articular esas otras formas en las que se está entendiendo entre los que lo trabajan ya con distintas instituciones y en distintos contextos y situaciones. Bueno, yo aquí cito, ya para también responderle a Sofía, y creo que ella también es una respuesta que le va, que estoy seguro que ella también es consciente de esa respuesta, y somos conscientes como antropólogos de esa respuesta. Ayer, no sé, Davis, ¿te acuerdas? Que a veces uno en ese afán de hacer distinciones también, olvida uno a veces el objeto o su misión como profesional, porque se hizo una pregunta en el evento de ayer, contextualizo también, había una pregunta alrededor de la antropología que se hace aquí en el Caribe colombiano, si es diferente a la que se hace en la parte andina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la teoría? Ahí estaba Francisco Abella hablando de Mintz y de la teoría del Caribe y demás, pero que aquí hay que teorizar más, partiendo con los autores de acá, pero hay unas diferencias teóricas, conceptuales. Bueno, había una discusión ahí. Mauricio Cavieres, el presidente de la CAN, de hecho, sentó un principio que es muy importante. Yo creo que tanto lo académico, ese confort del académico, y también el trabajo de campo, el investigador o el que está haciendo trabajo con las comunidades, en ambas antropologías lo importante es que se genere realmente digamos, que esas realidades sociales, tanto lo académico, la antropología aplicada, digámoslo, también puede ser esas dos distinciones, esas dos antropologías que respondan a problemáticas sociales reales, O sea, ¿de qué sirve un docente que se está cavilando en su cabeza y enseñando antropología social o qué sé yo, y no realmente lo que se está enseñando no deja como la semilla para que realmente pueda contribuir a construir sociedad? Lo mismo si un trabajo de un programa social, un trabajador o un investigador está con las comunidades y no genera realmente cambios significativos dentro de esas realidades, pues ninguno de los dos realmente, ahí no importa la diferencia, ninguno de los dos está haciendo nada, no está cumpliendo con su función. O sea, más allá de eso es mirar, y eso respondía a Mauricio, más allá de esas distinciones que se hacen, es si realmente se está cumpliendo con hacer un apoyo, con ser propositivos dentro de las comunidades, construir realidades con anhelos hacia los anhelos sociales. Entonces, no sé si eso también te responda, pero eso lo traigo a colación del evento de ayer. Y bueno, no sé si Kate quiere decir algo. Bueno. No, ya despedirme, pues saludar a Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, profe Roycer, muchísimas gracias. Jorge, Davis, Sophie, Loren, los sobrevivientes, está Raúl, digo los sobrevivientes porque quedamos pocos, pero bueno, es un evento que de verdad que estoy muy complacida, estoy muy contenta, sé que esto continúa,
Me parece importantísimo que esté el profe, que esté Lucy, ¿verdad? Y bueno, yo sé que vienen futuros encuentros y continuaremos con las discusiones y aprendiendo. Gracias. Gracias. Qué rico escucharla y que escucharlos a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, David, gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias a toda la universidad por la invitación. Un abrazo.